En el siglo XVI, el continente americano contaba con distintas monedas. Sin embargo, fue hasta 1535 cuando se fundó la Real Casa de Moneda de México por medio de la Real Cédula emitida por la Corona Española. En 1536 se realizaron las pruebas de fundición, dando vida a las primeras monedas conocidas como Carlos y Juana. Dichas piezas fueron escasas debido a su proceso tan artesanal de producción, ya que se hacían manualmente con punzón y martillo. Las piezas de Carlos y Juana se diferencian de acuerdo a sus elementos visuales. La primera serie de monedas de Carlos y Juana se caracteriza por su tipografía y elementos góticos. No cuenta con un diseño de ondas en la parte inferior de su motivo, por eso se les conoce como sin agua. Estas piezas se produjeron de 1536 a 1542. La segunda serie de monedas cuenta con más información y detalles, tienen un trazo de olas de mar debajo de las columnas. Se les conoce como Carlos y Juana con agua. Se produjeron de 1542 a 1572. La necesidad de producir más rápido y más monedas venció a la técnica. Un martillo y el troquel dieron lugar a unas de las monedas más raras que puedas imaginar. Las macuquinas, piezas de casi todas las formas posibles, trapezoides, triangulares, círculos deformes, y hasta en forma de medio corazón, en fin, irregulares. Las macuquinas fueron piezas que, más allá de sus formas, obtuvieron fama internacional debido a una ruta comercial que recorría el barco Nao de China, nave que en 1572 recorría desde las costas de las Filipinas hasta el ahora puerto de Acapulco. Por medio de dicho recorrido, las monedas producidas en México se comenzaron a utilizar en lugares de Asia y Norteamérica, pues su ley era de alta confianza. Por ello, en 1575 esta moneda ya se producía en grandes cantidades para ser distribuidas a distintos rincones del mundo. En los siguientes siglos, la plata del territorio era exportada en su mayoría y por lo mismo llegó a representar el 56.9% de la plata mundial para el siglo XVIII. Una característica además de su forma es la presencia de la ceca al lado izquierdo y denominacional lado derecho para facilitar su uso al momento de realizar transacciones. Las columnarias, las monedas tuvieron una revolución a partir del uso de nueva maquinaria que perfeccionó y aceleró su producción. Esto a su vez con la ley de plata de las columnarias hizo de ellas piezas fáciles de aceptar en todo el mundo. La columnaria es considerada una de las monedas más bellas de la historia. Descubre sus simbolismos y secretos. En 1700 llegó al trono de España una dinastía abierta a las ideas de la Ilustración que inició una serie de cambios conocidos como reformas borbónicas, cuyo espíritu modernizador alcanzó todas las esferas de la vida pública de la metrópoli española y sus colonias. En Nueva España, la ceca concesionada hasta entonces pasó a manos de la Corona como Real Casa de Moneda de México y fue dotada de máquinas con las que, por primera vez, se logró hacer piezas perfectamente circulares y acordonar o imprimir en su canto un grabado parecido a un cordoncillo, poniendo fin a la práctica del cercén. Por su diseño, estas monedas se conocen como columnarias o de mundos y mares. En él se observan las columnas de Hércules, entre estas dos hemisferios que representan el Imperio Español y encima una corona que los protegen bajo la leyenda vitraque que significa ambos son uno. Fueron concebidas para su acuñación exclusiva en las secas coloniales a partir de 1732 y están consideradas entre las monedas más bellas jamás acuñadas. Las monedas que siguieron a las afamadas columnarias fueron las peluconas y las de busto, piezas de oro y plata respectivamente. En ambas se observaba el perfil del rey en el anverso y el año de emisión de la pieza, mientras al reverso, junto con la OM característica de la Casa de Moneda de México, se lee la inicial del ensayador, así como el escudo de la corona española con las columnas de Gibraltar. Una de las razones por las que se dio el cambio de la moneda columnaria, según datos que presentan distintos historiadores, fue con la intención de reducir costos para las arcas de la corona. Esto ya que antes de producir la pieza, los trabajadores de la Real Casa de Moneda de México recibieron la indicación confidencial de reducir la ley de plata de las monedas de busto de 916.66 milésimos a 902.77. Es la sensación más bonita de todo detectorista encontrarnos una macuquina. Espero y te haya gustado esta pequeña reseña y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos mis seguidores, saludos.